Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios han de participar de este estudio que hemos de realizar en esta hora. Estamos agradecidos a Dios porque aún Él es el que permite este estudio, Él nos da el tiempo, porque Él es el dueño del tiempo. Él nos da la disposición, la fe, las fuerzas, tanto físicas, intelectuales, para poder seguir estudiando todos los días, especialmente el mensaje central de la Biblia, el Evangelio eterno que Dios ha dispuesto para concedernos a cada uno de nosotros. El mensaje principal de la Biblia es Cristo nuestra justicia, o en otras palabras, el justo vivirá por la fe. Nosotros como creyentes necesitamos la justicia de Cristo para ser justos en Cristo y vivir solamente por fe en este mundo, ya que nosotros en este tiempo no podemos confiar en nada en este mundo. Comenzando de nosotros, no podemos confiarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra capacidad, en nuestra justicia propia, en nuestra sabiduría, en nuestra preparación, suficiencia propia, en nuestras fuerzas, en todo lo que somos no podemos confiarnos. Y segundo, no podemos confiar en las cosas materiales, en las cosas que existen en este mundo, como ser riquezas, como ser profesión, trabajo, dinero y todas las cosas que hay. No podemos confiar en ellos. Y ni tampoco no podemos confiar en el enemigo de Dios, Satanás. Eva, por confiar, por comenzar a creer en las palabras del enemigo, cayó en el pecado. Entonces, tenemos que renunciar a esa confianza propia, a la confianza a las cosas de este mundo. Ahora sí estaremos preparados para confiar, para creer solamente en Dios, para ser justos realmente. Entonces el estudio que estamos realizando es para resolver esa gran pregunta: ¿cómo podemos ser justos? La justicia se recibe por fe y gracia. Dios ha prometido en el nuevo pacto, en el pacto eterno. Dios no es hombre. Cuando Él promete, su promesa es seguro. Él es fiel y lo cumplirá. ¿Y qué es lo que ha prometido si nosotros renunciamos a la fe de las cosas de este mundo y renunciamos a confiar en nosotros y iniciamos una fe verdadera en Cristo? ¿Qué ha prometido? Ha prometido perdonar nuestra vida pasada, borrar todas nuestras actuaciones, nuestra vida, todo lo malo o lo bueno que hayamos hecho, porque todo lo bueno que hemos hecho está contaminado de egoísmo. Entonces Dios quiere borrarlo. Cristo ha pagado por nuestros pecados. Él está dispuesto a borrar en los registros celestiales y también está dispuesto a borrar, limpiar con su sangre nuestra conciencia que está en la mente manchado de pecado. La conciencia es lo que no nos deja vivir en paz, en reposo.
La conciencia nos acusa, la conciencia vive mal en nosotros. Entonces, Dios ha dispuesto perdón en el nuevo pacto. Es la promesa de Dios, porque Cristo ya pagó. Y lo que ya está pagado, solamente nosotros necesitamos recibir el perdón en el nuevo pacto. Segunda promesa en el pacto es que Dios no solamente quiere perdonar nuestra vida pasada, para no seguir pecando en la vida presente, Dios ha dispuesto cambio de corazón, cambio de vida. Por eso dice: Hijo mío, dame tu vida, entrégame tu vida, para yo entregarte una nueva vida. La condición para recibir nueva vida es entregar nuestra vida, decir: Señor, quiero estar juntamente crucificado en la cruz con tu muerte, como Pablo, decir: ya no vivo yo. Así como estudiamos ayer, declarar en el bautismo del Espíritu y del agua que ya estamos muertos para el mundo. El mundo ya no tiene nada que ver con nosotros, y nosotros también ya no tenemos nada que ver con el mundo. Debemos considerarnos muertos al mundo para recibir esa nueva vida y vivir en esa nueva vida. Esa nueva vida que Cristo nos quiere dar como un regalo, como un don, como un milagro, contiene pues mente nueva. Contiene pues el amor de Dios, un carácter de amor de Dios, la imagen de Cristo. Y tercero, ha prometido no solamente perdonarnos y darnos nueva vida para comenzar una nueva vida, sino Dios ha prometido en el pacto darnos su Espíritu Santo para que more en esa nueva vida, para que more en ese nuevo corazón, en esa mente nueva. Y el Espíritu Santo nos puede gobernar, nos puede enseñar, nos puede guiar, nos puede recordar y nos puede dar victoria sobre el pecado. El Espíritu Santo nos puede guardar de caer en tentación, porque el Espíritu Santo escribirá, dice, la ley en la mente, en el corazón, y la ley es la muralla de protección para no pecar. Por eso el cristiano vive en santidad, el justo vivirá por la fe. Esa es la promesa de Dios. Solamente si comprendemos este plan de salvación, es solamente reclamar esas promesas. Perdón, renunciar al yo, nuevo corazón, y recibir el Espíritu Santo para que more en nosotros y permanecer en esa nueva vida. A eso se llama salvación, vida eterna, vida cristiana, vida religiosa verdadera, ser nuevamente hijo de Dios. Fuera de eso, no hay vida cristiana, no hay salvación, no hay otro nombre, dice, dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hechos 4:12. El que tiene a Cristo tiene todo. Ese es el estudio que estamos realizando. Cómo experimentar esa nueva vida cristiana. Estamos ya en el estudio número 573 de esta serie de salvación por fe y gracia, sin obras de la ley que pueda hacer el hombre carnal, sino la obra que Cristo pueda hacer en el creyente para que toda la gloria sea de Cristo, porque la obra de salvación completa es obra de Cristo en el hombre, de principio a fin, sea corta o larga, la obra de preparación, de santificación, de idoneidad
que el Espíritu Santo pueda obrar en el nuevo creyente, es obra de Dios. Así entonces, hoy vamos a continuar estudiando. Estamos aprendiendo 2 clases de condiciones, porque todas las promesas de Dios son condicionales. No existe ninguna promesa incondicional. Todo es condicional. La salvación, hay condiciones que debemos llenar, requisitos. Para vivir esa salvación y vivir eternamente y ser llevado al cielo en la segunda venida, también hay condiciones. Por lo menos hay 2 clases de condiciones. Las primeras condiciones son sencillas y fáciles, que hasta un niño puede llenar esos requisitos o esas condiciones. Pero la segunda clase de condiciones que viene después, solamente los justos, los convertidos, los que nuevamente nacen en el reino de la gracia y nuevamente son hijos de Dios, y los que tienen la justicia de Cristo son los que pueden llenar esas segundas condiciones. Pero por ahora estamos empezando por lo primero, porque por no comprender el plan de salvación completo, Cristo todavía no ha venido a este mundo. El cristianismo, las iglesias, el pueblo de Dios en esta tierra no puede cumplir el cometido evangélico, no puede predicar el evangelio con poder en este mundo, no puede predicar el evangelio en nueva vida con el carácter perfecto de Cristo, lleno del amor de Cristo y lleno del Espíritu Santo. No puede, por no haber comprendido correctamente en su debido lugar las cosas o los requisitos en el plan de salvación, es decir, la parte del hombre. Entonces, estamos estudiando aquí las primeras condiciones, que lo hemos dividido por motivo de estudio en 12 condiciones. La historia dice de que Jesús le enseñó a Nicodemo el alfabeto de las condiciones que estaban contenidos en ese gran tema del nuevo nacimiento del Espíritu. El alfabeto español tiene 28 letras. Entonces, posiblemente Jesús lo desglosó en 28 condiciones para nacer de nuevo. Pero nosotros, por motivo de estudio, lo hemos resumido en 12 condiciones. Hoy estamos ya por terminar la 7ª condición, renuncia. La primera condición, para no olvidarnos, era el llamamiento a la salvación, al perdón, al nuevo nacimiento, y llamamiento al servicio, a predicar el Evangelio activamente con nueva vida. Segunda condición, por fe estudiar la palabra de Dios y conocer personalmente, así como todos los días comemos la comida para sostener nuestra vida física. Nadie come por nosotros, sino nosotros tenemos que comer desayuno, almuerzo y aún cena. Así necesitamos por fe, creyendo, confiando en Cristo,
estudiar la palabra de Dios todos los días. Lo mínimo 1 hora. Ese es el requisito si queremos, porque la Biblia nos va a mostrar las condiciones, los requisitos para la salvación. Y si no estamos informados personalmente estudiando la Biblia, los que nos han predicado en esas prédicas es posible que no estén completas las condiciones. Aunque estén completas las condiciones que nos enseñan, pero necesitamos comprobar toda la Biblia. Entonces le pregunto, usted hermano, hermana, ¿ha estudiado toda la Biblia para bautizarse en espíritu y del agua? Si no ha estudiado toda la Biblia, entonces ahora tenemos que comenzar a estudiar de nuevo. Y cuando terminemos de estudiar, por lo menos ya tendremos uno de los requisitos para ser bautizado. Tercer requisito es la fe. No es una fe humana, una fe teórica, intelectual, solo de palabra, porque los demonios también creen, sino una fe genuina, una fe con vida, una fe que se recibe por gracia, y esa fe se cultiva por medio del estudio de la palabra de Dios. Una fe que confía en Dios y hace una entrega completa de lo que uno es y lo que tiene todo, 100%. Y la fe nos conecta a Cristo. La fe es la mano, dice, con el cual nos agarramos de Cristo y seguimos a Cristo en la vida cristiana. Eso es la salvación. Fe, a eso se llama el justo vivirá por la fe. Tercera condición. Cuarta condición hemos estudiado ya. Humillación. Cuando uno pues por fe se une a Cristo, ahora queda humillado. ¿Por qué? Porque Cristo es puro, es santo, es poderoso, es sabio, y nosotros no somos nada delante de Cristo. Humillación. Es como si uno se encontrara, digamos, usted es un cocinero, una cocinera, y llega pues un cocinero, una cocinera profesional que domina, le gusta, tiene el talento, el don. Dios dice que el que sabe cocinar vale por 10 talentos. Pero si usted y yo no sé cocinar, frente a un cocinero, a una cocinera, ¿cómo nos consideraremos? Humillados, porque no sabemos bien. A eso se llama. Cristo tiene la santidad. Cristo no consiente el pecado. Él es la luz, Él es amor, Él es la verdad, Él es la paz, Él es el gozo, Él es el poder, Él es todo. Nosotros quedamos humillados. Señor, yo no soy nada, soy pecador. Y eso nos lleva el quinto paso al arrepentimiento por fe. Y el Espíritu Santo que está obrando nos puede dar un verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento, como hemos estudiado, no solo es reconocer y decir, Señor, perdóname, como Judas. Judas reconoció, aún devolvió el dinero, pero él lloraba, él se lamentaba por los resultados de ese mal negocio que hizo, las consecuencias, lloraba por las consecuencias, porque su maestro iba a morir y su conciencia ahora no le dejaba tranquilo ya. ¿Qué le faltaba? Le faltaba la decisión de decir, Señor,
perdóname y estoy dispuesto a entregar mi vida para no volver a cometer esos pecados. Solo tu Espíritu me puede librar. Disposición a la reforma completa, cambio completo. No entendía el cambio. Si usted se ha arrepentido verdaderamente, entonces el Señor le perdona y el Señor le cambia su vida, un nuevo hombre, nuevo carácter, nueva fuerza, nueva vida. Ese es el verdadero arrepentimiento. Sexto paso, cuando uno experimenta el arrepentimiento que le da el Espíritu Santo y por la fe se ha conectado a Cristo, el que se conecta con Cristo, dice, queda quebrantado, porque Cristo es la roca eterna. Al caer sobre la roca, nuestra naturaleza pecaminosa, el yo, nuestra mente humana natural queda quebrantado, partido en pedazos. Es como un vaso de barro que al caer sobre la roca se rompe, ya no vale para nada. Entonces el verdadero arrepentimiento hace reconocer a uno que ya no vale para nada. Porque ahora, con una nueva ley, el creyente no puede obedecer esa ley. Su mente, su fuerza, su naturaleza pecaminosa no vale para obedecer la ley, porque es pecaminoso. Dice, Señor, te entrego mi vida, no vale mi vida. Tú me has creado, tú solo puedes solucionarme, te entrego. No es como el fariseo que dice, voy a cumplir, voy a obedecer, voy a ser legalista. No. Señor, no puedo obedecer, no puedo cumplir, no puedo predicar, no puedo tener buen carácter, no puedo cumplir nada, Señor, quebrantado. Es como un enfermo que está quebrantado su salud, ya no puede trabajar, ya no puede hacer nada, inválido. Ese es el sexto paso, quebrantamiento de espíritu, de vida. Y el séptimo que estamos estudiando, ahora hay que renunciar a esa vida. Es como un vaso de barro se rompió, ya no vale, renunciamos a utilizarlo. Necesitamos un nuevo vaso, entregarlo al alfarero que es Cristo nuestra vida, al Creador. Señor, renuncio a mi vida. Ahora vendrá la confesión que estudiaremos en el próximo estudio. Y cuando uno confiesa públicamente, ahora sí, aceptará a Cristo como su Salvador, individual como su Maestro. Y décimo, entregará su corazón, su mente, su voluntad, todo. 11. Justificación. Recibirá por fe el perdón y recibirá un nuevo corazón, mente nueva. 12. Allí está el nuevo nacimiento, la conversión. Así que entonces, hoy continuemos estudiando acerca de la renuncia del yo. Renuncia al ego, renuncia al viejo hombre, a la naturaleza pecaminosa, renuncia a la vida humana dirigido por la mente natural humana. Salomón dice que la mente del ser humano está torcido. El profeta Jeremías dice, es perverso nuestro corazón, nuestra mente. No hay solución para mejorarlo, sino necesita cambio. Es como cuando alguna cosa, un celular, una computadora, una máquina, un motor, está malogrado, no sirve, mejor es
desechar y comprarse uno nuevo. Ese es el plan de Dios. Desechar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida natural, nuestra vida pecaminosa, y darnos dentro de nosotros una nueva vida. Para eso se renuncia. Renunciar para recibir un nuevo corazón, para que el Espíritu Santo more. Porque es un pedido engañoso, insulso, en vano pedir: Señor, dame tu Espíritu para que more en mi corazón. Pero si nuestro corazón es egoísta, no hemos renunciado y no hemos experimentado los 12 requisitos de la salvación, que son fáciles. En esos 12 requisitos no está incluido la obediencia, el cumplimiento, no está incluido carácter perfecto, no está incluido que hay que predicar el Evangelio, no, nada de eso no está incluido. Son requisitos sencillos, fáciles. Por eso la salvación es por fe y gracia. Ese es el mensaje que comenzó a predicarse con fuerza, con poder en 1888 por 3 mensajeros en el Congreso de Minneapolis, Minnesota, donde estuvieron reunidos 96 delegados del pueblo adventista. Dios quiso honrar al pueblo adventista para que el pueblo adventista reciba la justicia de Cristo, a Cristo, su carácter, su amor, su espíritu, y lleve este mensaje a sus hermanos protestantes, evangélicos, católicos, y se pueda formar o establecer la iglesia triunfante con todos los fieles sinceros de todas las iglesias, y toda esta iglesia triunfante pueda llevar este evangelio al mundo, el fuerte pregón que ha de iluminar este mundo con la luz de la justicia de Cristo. Ese mensaje inundará el mundo como las aguas cubren la mar, dice los profetas del Antiguo Testamento. Y este mensaje estaba siendo predicado en el Congreso de Minneapolis desde el 10 de octubre hasta el 4 de noviembre. Pero este mensaje fue rechazado, fue resistido. Por eso el pueblo adventista y también protestantes, evangélicos, católicos y todos los religiosos, hasta aquí no ha habido quien nos predique con poder este mensaje. Pero Dios es paciente y ha esperado mensajeros, y en este tiempo los mensajeros individualmente Dios está llamando. Pero si hay alguna iglesia, aún el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, 11, si el pueblo de Israel aceptara a Cristo nuestra justicia, estudiara este mensaje y recibiera el amor, el carácter de Cristo, la ley en el corazón y lleno del Espíritu Santo, entonces Dios honraría al pueblo de Israel por descendencia de sangre carnal. Pablo dice, fue cortado, dice el pueblo de Israel, pero Dios es poderoso para nuevamente injertarlo. Tiene opción todavía, pero Dios espera misericordiosamente. De la misma manera, Dios puede también a los protestantes nuevamente injertarlo como pueblo. No estamos hablando individualmente, como pueblo, como iglesia. Pero la condición es aceptar este mensaje y llenos del poder del Espíritu Santo, toda la iglesia como ejércitos en orden, salir a predicar este evangelio en teoría, en práctica, en vivencia. Ese es el propósito de Dios. Si los protestantes están dispuestos, Dios está con brazos abiertos. Si los evangélicos de la misma forma, también está abiertos los brazos de Dios. Y si hablamos de los católicos también. Lutero en la Edad Media
trabajó día y noche incansablemente, como justo, viviendo por fe, llamando a la Iglesia católica, porque él era sacerdote, era católico. Pero no se logró. Pero aún Dios espera todavía. Y ahora también el pueblo adventista, los adventistas que en 1888 hasta nuestros días han rechazado y siguen rechazando. Pero sí, por las crisis que están llegando a este mundo, las angustias, si esto los despierta y como organización, como iglesia, como corporación, aceptan este mensaje, estudian y reciben la gloria de Dios, el carácter de Cristo, entonces Dios les puede honrar con su Espíritu Santo y pueden cumplir el propósito de Dios. Dios los está esperando a la corporación adventista todavía. Lo puede nuevamente injertar como al pueblo de Israel, porque ellos se han separado, dice. La mensajera del Señor Elena White dice, algún poder cortó el cable que unía, dice, al adventismo, dice, y se fueron a la mar del mundo sin mapa ni compás. Están a un día de camino alejados de Cristo, dice. Se han vuelto, dice, a Egipto, a Babilonia, al mundo, dice. Pero pueden volver. Así como el hijo pródigo, cuando reconoció su condición, volvió a la casa del padre, de su padre, tomó la decisión. Si la corporación adventista toma la decisión, comenzando por su líder principal, así como Nabucodonosor, cuando se sanó de su enfermedad, decretó una ley para todo Babilonia, para buscar, reconocer y adorar al único Dios verdadero de Daniel, así pueden aceptar nuevamente. Y Nabucodonosor es salvo, tiene vida eterna. Así hoy los líderes también pueden recibir la vida eterna por fe y gracia, por tomar esa decisión y por cumplir su misión como atalaya de unir a la organización a Cristo nuevamente. Pero no solamente existe la corporación adventista, también hay iglesias adventistas que se organizaron para reformarse, que ya van a llegar a tener un siglo de existencia. Y después de 1957, cuando la iglesia adventista se volvió corporación, aparecieron infinidad, miles y miles de ministerios independientes y grupos adventistas, con el objetivo también de defender la fe adventista, de hacer una reforma. También están invitados en este tiempo especialmente todos los adventistas que se han separado y se han organizado o se han agrupado. Dios los espera. Pero los líderes deben tomar la decisión de investigar este mensaje, de estudiar profundamente. Estudiar mucho más que nosotros. Los 573 estudios y los más de 40 estudios del Antiguo y Nuevo Pacto que hemos estudiado hasta aquí, todavía no es nada. Quizás no hemos llegado ni al 50%. Pero las iglesias adventistas tienen la opción de unir fuerzas y investigar este estudio, la mina abandonada de justificación por la fe de 1888, porque Cristo es un tesoro, es la perla, es la mina. Necesitamos recuperar ese mensaje. Y por eso estamos estudiando la historia
Necesitamos conocer la historia del pueblo judío no solamente, sino también la historia del pueblo adventista que rechazó a Cristo, para nosotros no repetir el rechazo en este tiempo, porque el que desconoce la historia está indefectiblemente condenado a repetir inconscientemente sin darse cuenta. Pensando que está viviendo en el nuevo pacto, está viviendo en el antiguo pacto. Pensando que está predicando los mensajes de los 3 ángeles, pero está predicando con vida pecaminosa, con naturaleza pecaminosa, con mente carnal, con sabiduría humana. Apocalipsis 14:12 dice que aquí está la paciencia de los santos. Son los que predican los mensajes de los 3 ángeles, los santos, santificados por la justicia de Cristo. Muchos pueden decir, estamos en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, pero no se dan cuenta que el pueblo, la iglesia de Dios, debe ser como ejércitos en orden, como la iglesia primitiva que Cristo estableció, ellos unidos en espíritu, en amor, unidos en todos los bienes materiales, todos unidos por el Espíritu, compartían todo y salían a predicar, enseñar y sanar enfermos. Ese es el objetivo de la iglesia. Dios está esperando que alguna iglesia, alguna organización, algún grupo tome la iniciativa y acepte este mensaje. Por eso necesitamos estudiar. Entonces sigamos estudiando por qué necesitamos renunciar al yo y recibir vida nueva. Materiales de Elena White de 1888, página 1057. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que la mensaje del Señor en 1888 estaba presentando? Dice, si quisiéramos ver la luz según la perspectiva de Dios, debemos permanecer en Cristo. El alma debe recibir fuerza y alimento de la vid viva. La fuerza humana no vale, hay que recibir fuerza de Dios, alimento de Dios, vida de Dios, permanecer en Cristo. El apóstol dice, examinaos a vosotros mismos. Si permanecéis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no sabéis cuánto a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si no es que ya estáis reprobados. Hermano, hermana, amigo, creyente, Cristo está en tu corazón, en tu mente, en tu vida. ¿Estás viviendo la vida de Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Yo tengo el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la ley de Cristo en el corazón, escrito por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo. Pero la obstinación efectivamente impide el camino para la entrada del Espíritu de Dios. La obstinación nada gana, es el fruto del egoísmo y la única cura para ella es arrancarla del corazón por las raíces. ¿Qué es lo que hay que arrancar? La obstinación. Obstinado, terco, duro como una piedra, no queremos dar ni un paso en la vida espiritual. No queremos investigar, estudiar. ¿Dónde está el problema? En el egoísmo. La obstinación es fruto del egoísmo. El corazón egoísta, la mente egoísta, la vida egoísta. Esa mente, ese corazón egoísta, dice, hay que arrancarlo, dice. Pero primero tenemos que renunciar. Y recibiendo la fuerza de Dios podemos arrancar con el Espíritu Santo y la gracia de Dios solamente. Muchas veces la manifestación externa del egoísmo es interrumpida por un tiempo
pero su fruto odioso aparecerá de nuevo como las hojas de un árbol que fue cortado, pero cuya raíz permanece. Si una fibra de egoísmo es dejada, ella brotará nuevamente y producirá una cosecha según su especie. No debe dejarse, dice, ni una raíz de egoísmo, ni una fibra, porque si no brotará. No podemos solo hacer un cambio externo, guardar sábado, hacer cultos y aparentar ser religiosos, no matar, no robar y no hacer cosas malas. Esas cosas externas son momentáneos, es apariencia, pero el mal sigue en el corazón, dice, la raíz de egoísmo, y va a brotar. Si decimos a un hermano, no hagas esto, no hagas aquello, no te vistas a la moda, no comas alimentos malos, es como cortar, dice, la rama de un árbol, pero nuevamente brotará, porque la raíz de los malos deseos, de las concupiscencias, de las inclinaciones, el mal está en el corazón, va a brotar, va a salir tarde que temprano. ¿Y va a dar fruto? Fruto de espinas, dolores, tristeza, fracaso. No te confíes, dice, en el cambio externo. Lo que necesitas es cambio interno. Para la vida externa hay perdón, pero para el pecado interno, en el nuevo pacto, hay cambio de corazón, pero necesitamos renunciar, entregar a Cristo nuestro corazón. El Espíritu de Dios no puede funcionar eficazmente en cualquier corazón donde el orgullo y la estima propia existan. Si nuestra mente, nuestro corazón todavía hay orgullo, hay egoísmo, hay estima propia, hay exaltación, suficiencia propia, el Espíritu de Dios no puede funcionar eficazmente, no puede morar, no puede dirigir, imposible, porque el Espíritu no nos puede obligar. Necesitamos renunciar, decir, Señor, de todo corazón, mi vida cristiana religiosa está malogrado por el orgullo, el egoísmo, la estima propia, la avaricia, el amor al mundo. Señor, renuncio, estoy dispuesto a dejar, Señor. Entonces Dios puede entrar a nuestro corazón. Pero sin la ayuda del Espíritu de Dios, el alma no puede ser renovada. Un nuevo corazón no puede ser creado en el interior. El Señor está trabajando para purificar a su pueblo, y esta gran obra es retardada por la incredulidad y la obstinación. Somos incrédulos como el pueblo de Israel en el desierto, incrédulos como los judíos en el tiempo de Jesús que lo rechazaron, incrédulos como el pueblo adventista en 1888 que despreció, rechazó este mensaje de justificación por la fe y se quedaron solamente en el legalismo adventista. Externamente parecen buenos adventistas, buenos cristianos, pero el corazón está vacío, es egoísta, no viven feliz. No hay amor verdadero en los hogares, en la iglesia. No hay amor con el cual ir al mundo, impartir ese amor, no hay. No hay Espíritu Santo. ¿Dónde está la causa? Incredulidad. Muchos piensan que si hubiesen vivido en los días de Cristo, habrían estado entre sus seguidores creyentes. Pero si todos los milagros de Cristo fuesen presentados delante de aquellos cuyos corazones no son subyugados por el Espíritu de Dios, sus convicciones no serían seguidas,
ni su fe aumentaría. La luz ha estado brillando sobre la Iglesia de Dios en 1888 sobre el pueblo adventista, pero muchos dijeron por su actitud indiferente: no deseamos tu camino, oh Señor, sino que nuestro propio camino solamente. El reino de los cielos llegó muy cerca para los adventistas. Estuvieron los mensajeros en medio de ellos, y ellos captaron vislumbres del Padre y del Hijo, pero trancaron la puerta del corazón y no recibieron a los convidados celestiales, porque aún no conocen el amor de Dios. ¿Qué página? 1057, Materiales Elena White de 1888. Esa es la historia que necesitamos saber. Para nosotros hoy está comenzando a sonar este mensaje. Dios está despertando a muchos mensajeros en todo el mundo. Como estrellas aparecerán, dice, aparecen en la oscuridad, así aparecerán los mensajeros muy pronto. Debemos estar atentos. En la página 819 dice: la razón por la cual tantos no consiguen ser obreros bien exitosos es porque actúan como si Dios dependiese de ellos y que tienen que sugerirle a Dios lo que Él debe hacer con ellos, en vez de confiar en el Señor. Esa es la experiencia de los religiosos modernos, comenzando desde los adventistas. ¿Qué piensan, dice? Piensan, actúan, obran, predican como que Dios tiene que depender de ellos. En otras palabras, dicen: Señor, nosotros vamos a predicar, vamos a hacer campañas, vamos a hacer obra misionera, vamos a recolectar dinero, vamos a ayudar. Ayúdanos, Señor. Solamente a Dios lo consideran como un ayudante. Ellos creen ser el pueblo de Dios, creen realizar congresos, campamentos, campañas, predicar poderosamente con fuerza humana. Pero a eso se llama antiguo pacto. Querer cumplir, prometer y cumplir, pero no pueden. El carácter no cambia. No hay vida espiritual, no hay calor espiritual ni amor verdadero. ¿Y qué más? Y que tienen que sugerirle a Dios lo que Él debe hacer con ellos. En otras palabras, querer utilizar al Espíritu Santo para realizar las cosas como uno quiere hacerlo. Decir: Señor, dame tu Espíritu, dame fuerza, ayúdame para predicar así, de esta manera, para obedecer de otra manera. La vida cristiana no es así. El hombre no puede hacer nada. Por eso la justicia de Cristo, aquel manto inmaculado tejido en el telar del cielo, dice que es la vida de Cristo que vivió en esta tierra durante 33 años. Esa vida santa sin caer en pecado, es el manto de la justicia de Cristo. No tiene ningún hilo de invención humana. No hay parte humana, ni fuerza humana, ni sabiduría humana, nada. Solamente la fe que nos une a Cristo, disposición y poner nuestra vida en las manos de Dios como un instrumento. Por eso hay una declaración en Mensajes Selectos que dice: la obra de Dios, la obediencia, los cultos, las prédicas que Dios puede hacer, si es que el creyente confía, entrega su vida y depende de Él, pasarán por los canales corruptos de la humanidad. Será un canal corrupto nada más, y por allí pasa
El carácter de Cristo refleja la vida de Dios. Entonces, pero hoy el mundo religioso entiende al revés. A Dios quiere utilizarlo a su manera. No quiere dejar el mundo. Quiere gozar del mundo, quiere seguir siendo esclavo del mundo, vivir para el mundo y al mismo tiempo también quieren vivir para Dios. Sigamos leyendo. Ponen a un lado el poder sobrenatural de Dios y están todo el tiempo dependiendo de los poderes de ellos mismos y de sus hermanos humanos y dejan de realizar la obra sobrenatural. Depender de hombres, depender de líderes, depender de maestros humanos. Así Satanás quiere engañar al mundo religioso y cuando sea demasiado tarde, ya no habrá tiempo de gracia. Por eso Dios a tiempo está mandando este mensaje de justificación por la fe. Confían todo el tiempo en sus propias facultades humanas y en las de sus hermanos. ¿Cómo son los religiosos? Dice especialmente el adventismo. Todo el tiempo confían en sus facultades humanas, en sus talentos, en sus habilidades, en su preparación, en su teología, en el dinero, en las ofrendas, en los diezmos, en las campañas. Dependen de sus hermanos, dice, pero no dependen de una fuerza sobrenatural. Y la obra de predicar el Evangelio es un fracaso. Solo hay cantidad, no hay calidad. Se llenan iglesias, pero iglesias lleno de problemas, lleno de ira, rencor, división, miramientos, no hay amor. ¿Qué más? Son tacaños en sí mismos y siempre están juzgando según su finita comprensión humana. No son dadivosos, dice, porque no tienen un corazón de amor. Son tacaños. Precisan de ayuda porque no tienen poder de lo alto. Dios nos ha dado el cuerpo, vigor cerebral, tiempo, oportunidad para trabajar. Se requiere que todos sean utilizados al máximo, uniendo la humanidad con la divinidad. Al máximo hay que utilizar, ¿qué cosa dice? Para el Señor, el cuerpo, la mente, el tiempo y toda oportunidad para trabajar, trabajo para el Señor. No dice, anda, trabaja para el mundo y solamente traes el diezmo. Ese mensaje no existe en la Biblia, sino que los líderes lo han torcido. Como la iglesia no tiene amor, no tiene vida espiritual, no hay verdadera conversión, entonces no hay otra forma de mantenerlos en la iglesia. Por eso imponen esas normas. Sigue diciendo, podáis realizar una obra tan duradera como la eternidad. Cuando los hombres piensan que el Señor cometió un error en sus casos individuales, determinan su propio trabajo, se depararán con la desilusión y el fracaso. Los hombres eligen, dice, su método para trabajar, adaptan a su condición, a su necesidad, a su posibilidad, los trabajos para el Señor, cometen un error. ¿Y qué va a pasar? Dice, se van a desilusionar y van a fracasar. El amor humano se va a acabar, la fuerza humana se va a acabar. Y los hombres que apoyan también se van a acabar. Pero Cristo no falla, Cristo es eterno. En la página 1030, Materiales de Elena White, dice,
si los rayos de luz que brillaron en Minneapolis pudiesen ejercer su poder convincente sobre aquellos que se opusieron a la luz de la justicia por la fe, habrían tenido una rica experiencia, pero el yo dijo, el ego dijo, no, el yo no estaba dispuesto a ser herido, el yo luchó por el dominio propio. ¿Por qué? Porque no entendieron este mensaje de la renuncia. Jesús trajo este mensaje al pueblo judío. Y el pueblo judío, fariseos, saduceos, doctores de la ley, sacerdotes, no quisieron aceptar el mensaje de Cristo. Jesús dijo en San Lucas 14:33, todo el que quiere ser mi discípulo, el que quiere seguirme, como los 11 discípulos, que dijo, renuncia a todo lo que posee. Hay que entender la palabra todo. ¿Qué es la palabra todo? Todo es todo, 100%. 100% de nuestra vida y 100% de todo lo que tenemos. Y Jesús dijo ahora, decídanse, niéguense a sí mismo y acepten la cruz, para que su yo, su egoísmo sea crucificado en la cruz. Y ahora, en vida nueva, ustedes tienen que cargar esa cruz, la cruz de Cristo, no la cruz de la vida pecaminosa con el cual nace cada ser humano en este mundo. Pasar los dolores, los males de este mundo, las angustias, las crisis de este mundo, esa es la cruz del yo, la cruz humana, la cruz del pecado. Cristo más bien dice, traigan esa cruz, esas cargas, yo les voy a liberar, entréguenme a mí. Mateos 11:28-30. Pero ¿qué pasó en 1888 en Minneapolis? Dice, se opusieron a la luz, rechazaron y no adquirieron ninguna experiencia verdadera espiritual. El yo dijo no, el yo no estaba dispuesto a ser herido en la cruz, el yo luchó por el dominio, dice. Esa es la historia triste del pueblo adventista. En la página 1030, materiales de Elena White, sigamos leyendo. La compaginación siempre es en inglés, que en los libros en castellano viene entre paréntesis o corchetes. Dice así, y cada una de esas almas será probada nuevamente en los puntos en que fallaron. Los adventistas nuevamente serán probados. Para nosotros está llegando ya la prueba. Ellos tienen menos claridad de juicio, menos sumisión, menos amor genuino por Dios y por sus hermanos, ahora que antes de la prueba y juicio en Minneapolis. Al adventismo después de Minneapolis, el juicio se nubló. Ya no pudieron someterse a Cristo porque ellos rechazaron a Cristo. Ya el amor genuino estaba desapareciendo, perdieron el primer amor. En los libros del cielo son registrados como estando en falta. El yo y la pasión desarrollaron características odiosas. En los libros se registró hallado falto. Esa es la historia, la triste historia del pueblo adventista de 1888. Por eso la mensaje del Señor registró la condición del pueblo adventista y esa condición continúa hasta hoy. Página 818. Cuando los hombres aprenden que no pueden obtener la justicia por el mérito de sus propias obras y miran con firme y entera confianza a Jesucristo como su única esperanza, no habrá tanto del propio yo y tampoco de Jesús.
almas y cuerpos son maculados y contaminados por el pecado, el corazón es alienado de Dios. Sin embargo, muchos se están debatiendo en su propia fuerza finita para conquistar la salvación por las buenas obras. Ese es el adventismo. Miles y miles de iglesias, grupos organizados, no organizados, adventistas en todo el mundo, ¿cómo están? Dice, se están debatiendo en su propia fuerza finita para conquistar la salvación por las buenas obras externas. El corazón sigue siendo el mismo. El carácter sigue siendo imperfecto. No hay carácter, no hay imagen de Cristo. Podríamos decir solo están preparándose para la imagen de Cristo. No hay imagen de Cristo. Para la imagen de la bestia se están preparando, dicho correctamente. Jesús, piensan ellos, efectuará una parte de la salvación y ellos precisan hacer el resto. Esa es la teoría del adventismo, igual de los protestantes evangélicos católicos. Piensa que Dios va a efectuar la salvación en el creyente y ellos precisan hacer también el resto, la otra parte. Dicen, nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que obedecer, nosotros tenemos que predicar, nosotros tenemos que dar dinero, ofrendas, diezmos, y Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar y Dios va a completar. Ese es el evangelio pervertido. Necesitan ver por la fe la justicia de Cristo como su única esperanza para el tiempo y la eternidad. El evangelio verdadero es, por fe, comprender la justicia de Cristo, que es la única esperanza del creyente. Página 1047. Por falta de interés en la palabra de Dios, hombres y mujeres se ausentan de la escuela de Cristo, escogiendo servirse a sí mismos. Como resultado cierto, permanecen en la oscuridad del error, luchando contra el error, luchando contra Dios, cerrando los ojos para la verdad. Debemos en estos últimos días colocarnos en las filas de aquellos que deploran la ausencia del Espíritu de Dios, pero no buscan a Dios para que lo encuentren. A veces algunos son convencidos y animados, pero sirven a Dios con un corazón dividido y luego caen de nuevo en el error, sirviendo al mundo bajo el pretexto de servir a Dios. Dios reconoce a todos esos, no como sus siervos, sino como siervos del pecado. Más claro no puede existir palabras y luz. Vivir una doble vida. Vivir para el mundo, servir al mundo, con el pretexto de servir a Dios. Sirven a Dios con un corazón dividido, dice, y siempre cae en el error, en el pecado. Pero la vida del cristiano es, el justo vivirá por la fe. Necesitamos entonces conocer la historia para no repetir. Hoy hemos aprendido por qué renunciar al yo, por qué el yo debe ser crucificado juntamente en la cruz de Cristo y cargar la cruz de Cristo, para que el Espíritu Santo more, para que tengamos poder sobrenatural, para que sirvamos solamente a Dios, no al mundo. Nuestro corazón no esté dividido. Una vida cristiana plena, perfecta y santa. Representar debidamente a Dios. Que Dios es poderoso. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios por esta oportunidad que hemos tenido de poder estudiar 1 hora con Dios cada día. Estos son los últimos mensajes que Dios tiene para nosotros y para el mundo.
Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén. Así sea, Señor. Gracias a Dios.